La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay presenta El Radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Conducen Celsa Pereira y JJ Pérez. Buenas, ¿cómo están, queridos teleoyentes de PDS Radio y TV Digital? Arranca el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Buenas tardes, señor Juan José Pérez. ¿Qué tal, César? Un gusto compartir contigo la programación número 86 del radar, aquí por PDS TV Digital en vivo y en directo desde Asunción, capital de la República del Paraguay. Temperatura 23 grados, cielo está cubierto. Y agradable. Ya está con nosotros también el equipo cañón ahí, Matthew, Nati, y está la compañera también, déjame japonés, pero está una compañera también ahí. Una compañera que le damos la primera vez. Nueva, le damos la bienvenida. ¿Cómo se llama? Diana, un aplauso, Dayana, un aplauso para Dayana, ella nos va a hacer el aguante, nos va a aguantar y nada. Bueno, Celsa nos acompaña hoy. Bueno, alfombra roja, por favor, para el juez de paz de Catedral, primer turno, el doctor Gustavo Villalba. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, Celsa, muy buenas tardes, JJ, a toda la distinguida audiencia, al equipo cañón que nos acompaña y que ya destacó detrás del vidrio. Totalmente, ¿verdad? El trabajo que no se ve, pero siempre acompaña, ¿verdad? No se puede hacer nada, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y enviamos un saludo especial, por supuesto, al presidente de la AMJP, Ángel Daniel Coene González, quien estará escuchando también, están en sesión del comité ejecutivo. Sí. Enviamos un saludo especial a todos los miembros del comité ejecutivo que están arduamente trabajando allí, siempre para el bienestar de socios y socias de la AMJP. Igualmente a los miembros de la comisión directiva y a nuestros socios y socias que están en todos los rincones de la patria. Bueno, para no sacarle tiempo al doctor, queremos hablar un poco todo lo que tiene que ver con los casos que se dan en Catedral, doctor. Hay una preocupación constante de violencia, de niños vulnerables. ¿Cómo están trabajando? Es así, Celsa. Antes de empezar me gustaría celebrar este espacio, puesto que nosotros desde la Justicia de Paz siempre estamos en la constante búsqueda de estos espacios para poder transmitir a toda la ciudadanía cuál es el rol que nosotros cumplimos, ¿verdad? Eso me ha tocado palpar muy de cerca desde que asumí el cargo, esta responsabilidad, puesto que en el juzgado de paz yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que es el lugar donde se da el trato directo entre el magistrado y el justiciable. Y especialmente en estos casos de violencia doméstica, violencia contra la mujer, donde no se requiere patrocinio profesional, incluso no se exige la presentación de la cédula de identidad, aunque hay otros mecanismos para acreditar la identidad, y todas las actuaciones en el marco de estos procesos son gratuitos, ¿verdad? Y respecto a lo que señalaste, Celsa, yo te comento que nosotros en el juzgado de la Catedral, lo que respecta a nuestra jurisdicción, abarca todo lo que es el barrio Ricardo Brugada. Es una zona muy compleja, muy conflictiva, doctor. Sí, totalmente, ¿verdad? Pero te cuento, ¿verdad? Esto nos permite tener una radiografía social de cómo está nuestra sociedad, ¿verdad? También nos toca otros barrios como el caso de Santa Ana, El Petit, San Cayetano, Republicano. O sea, estamos hablando de zonas, ¿verdad?, reconocidas justamente por los hechos que se suscitan en estos lugares, ¿verdad? Zonas vulnerables. Zonas vulnerables, exactamente. Y nada, ¿verdad? O sea, acá lo que hay que rescatar es que estamos hablando de grupos vulnerables que siempre están expuestos y normalmente están lejos de cualquier tipo de asesoramiento legal que les permita, ¿verdad?, entender la manera en que pueden hacer efectivos sus derechos. Entonces es ahí donde el rol del juzgado de paz es fundamental, porque siempre partiendo de la premisa de una absoluta imparcialidad, nosotros muchas veces cumplimos el papel de psicólogos cuando ocurren casos de violencia y viene la persona a denunciar en un estado de conmoción. El juez realmente cumple una multiplicidad de tareas
entre ellas, ¿verdad? Incluso, como me animo a decir, hasta de psicólogo, ¿verdad? Es por ello que nosotros, ya conversando con varios colegas, hemos entendido de que el juzgado de paz necesita el acompañamiento de un equipo multidisciplinario que esté cerca del juez y especialmente en aquellos distritos o departamentos donde hay mayor cantidad de estos hechos, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, la zona más complicada, tengo entendido, conforme a las estadísticas, es Capiatá, Luque. Nosotros, Capital, estamos en la quinta posición en cuanto respecta a departamentos, pero eso también es 2 más 2, ¿verdad? Cuando en el lugar donde hay mayor población, lógicamente van a ocurrir mayores pleitos, ¿verdad? Sí. Doctor Villalba, yo celebro su presencia. Yo recuerdo una vez cuando él acababa de jurar, parece que fue ayer nomás, y ya lo había invitado, ¿no? Lo había invitado primero por esa carrera que está haciendo muy joven, y eso hay que... Podríamos decir que es el más joven. Yo creo que es el magistrado más joven de la República. Para mí realmente es... Ah, sí, yo recuerdo el día de su juramento. Sí, y por eso celebro, y no porque la carrera que está haciendo él, yo creo que él tiene en la sangre la carrera judicial, pues también su padre es un jurista, digo, un magistrado, hombre de carrera. ¿Hace cuánto está tu papá? Totalmente, ya va a llegar casi los 30 años de servicio. 30 años, ¿verdad? Sí. El doctor... Neri Villalba. Neri Villalba, ¿verdad? Sí. El camarista que está ahí nomás pedita a la vecina de nuestro presidente. Está por jubilar. Solo que Está. es del club de... Enviamos un saludo. Del club más popular. No, digo, con todo respeto, hermano, al doctor Neri, un fuerte abrazo, ¿verdad? Gracias. Y no, yo lo había invitado ya hace tiempo, y ayer cuando Celsa me dio el nombre, yo no escuché bien, ¿verdad? Pero va a venir un juez, me dijo, bueno, está bien, porque siempre nos acompañan acá, está con nosotros Blas Figueredo, ¿verdad? Que también la doctora Elvira y otros colegas. Estuvo hace un mes acá, estuvo Blas y el doctor Centeno, Daniel Centeno. También. Le conozco también al Sí, doctor. Enviamos saludos también a la doctora Elvira. También. Ella no está acá por cuestiones de trabajo. Sí. Sí. Tiene sobrecarga de trabajo, entonces se excusó por esta vez. Y el martes que estuvieron acá tus colegas hablaron sobre la problemática laboral en la Judicatura de Paz, ¿verdad? Y bueno, el doctor Centeno es un hombre que conoce mucho derecho laboral. Totalmente. Bueno, y lo que usted estaba diciendo, doctor, no deja de ser importante porque es una situación de hoy en día. Eso no se puede tapar, como se dice, el sol con el dedo, porque lamentablemente la violencia está creciendo y está llegando también al Chaco. Sí. Tenemos una entrevista con una colega tuya que este año se jubila después de 30 años. Fue la primera mujer jueza de paz designada por el gobierno de entonces. El general Rodríguez la nombró jueza de paz en esa época. Y está en Cadete Pando, la doctora Magdalena Vargas. Sí. Una institución, la doctora, sí, realmente. Y le hicimos una nota muy linda, hablamos de diferentes facetas, ¿no? Y ella también, 30 años atrás esas cosas no existían, ¿no? Y ahora también ya en el Chaco está llegando el tema de la droga y el tema de la violencia. Totalmente. Y es una triste realidad, ¿no? Y ese es el día a día de ustedes. Sí. Es así. Y para terminar mi introducción, doctor, y gracias por estar con nosotros, y me temo a decir que lamentablemente la mayoría de los casos de violencia son parejas jóvenes. ¿O me equivoco? Sí. Y la verdad que estás muy acertado, querido Jota, porque yo creo que hay que partir la siguiente premisa, ¿verdad? Que no podemos escapar de la realidad. Los juzgados lo que reflejan son la cantidad de pleitos que se suscitan en el país, ¿verdad? Entonces, yo estuve haciendo una investigación al respecto, porque fue lo primero que me llamó la atención al asumir la magistratura, es ver la cantidad de denuncias que ingresaban sobre estos casos. Y fui viendo y entendí que no se trata más ya de un problema que solamente llegan a los juzgados, sino que se trata de problemas que requieren de políticas públicas de carácter transversal.
este es un problema que compete no solo al Poder Judicial, sino que debería incumbir a todo el Estado, ¿verdad? Ya desde el Poder Ejecutivo, dotando con mayor acompañamiento al Poder Judicial, el Poder Legislativo también, dotando del presupuesto, ¿verdad?, al Poder Judicial. Claro, porque es como un complemento. Entonces Totalmente. todos los sectores, diversos sectores, tienen que involucrarse. Es así, porque imagínate que estamos hasta en 50.000 denuncias anuales. Y si esas denuncias no llegan a una resolución, esto se agrava. Y va a ser como una cuestión de nunca acabar. Y requiere realmente que nos involucremos todos, ¿verdad? Y es esa la voz que estamos levantando nosotros desde la Justicia de Paz, ya conversando con muchos colegas, transmiten la misma situación y la misma preocupación, y entendemos de que necesitamos el respaldo de todos los organismos y entidades del Estado, ¿verdad?, para dar Doctor, frente. una pregunta. ¿Estas 50.000 denuncias anuales serían dentro del distrito de Catedral? No, esto es a nivel país, pero a nivel país, claro, pero sí. te digo un dato, ¿verdad? Te ¿Y digo. cómo estamos, por ejemplo, en Catedral, en lo que va de este año? Nosotros, yo llevo la cuenta de cantidad de denuncias que ingresan, porque acá ingresan denuncias estando en el turno normal, que es el horario de 7 a 13, y luego tenemos en Capital, como en Central, una oficina de atención permanente. ¿Eso que- dónde funciona? Eso funciona en el Palacio de Justicia, ¿verdad?, la planta baja, Las 24 horas. a partir de las 1:01 Sí. hasta las Sí. 6 de la mañana del día siguiente, ¿verdad? Es de una manera, justamente se creó esa oficina en atención a la cantidad de casos que ingresaban, buscando contener estos casos, ¿verdad? Y nada, imagínate que la Oficina de Estadísticas Judiciales en diciembre del año pasado emitió un comunicado señalando de que el año pasado ingresaron 30.000 denuncias sobre hechos de violencia contra la mujer. Eso sin entrar a contar los casos de violencia doméstica. Luego también el Ministerio Público lleva sus estadísticas sobre los hechos de violencia familiar que ingresan, y ellos ya en marzo emitieron un comunicado señalando de que este es el tipo de hecho punible que más se denuncia ante esa sede. Y entre ayer y hoy vi un comunicado del Ministerio de Justicia que señalaba que los hechos de violencia familiar son los hechos más denunciados. O sea que realmente estamos ante un problema de gran envergadura que, como reitero, requiere de un acompañamiento de todos los órganos que puedan colaborar respecto a este tema, ¿verdad? Y lo más importante tiene que ver también el presupuesto, que siempre es escaso. Totalmente. De hecho, que la Corte Suprema ya ha dado muchísimas señales buscando dotar a la Justicia de Paz de todas las herramientas que nosotros necesitamos, pero siempre tropezamos con el problema presupuestario, ¿verdad? Entonces creo yo que por eso es que insisto que necesitamos nosotros ese respaldo, porque finalmente el que se va a ver beneficiado va a ser el Estado en general, ¿verdad? Porque al Estado le interesa que esas tasas de violencia bajen, disminuyan. Y considero yo, desde mi humilde perspectiva, que si se le da contención a esos casos, porque, ojo, hay que señalar algo, el juzgado de paz no solamente dicta medidas de protección a favor de la víctima, sino que también dicta medidas de seguimiento. Las medidas de seguimiento tienen como fin buscar restablecer la armonía en ese hogar, ¿verdad? Porque tenemos que partir de la base que la misma Constitución Nacional protege a la familia. Y muchas veces yo les quiero mostrar, Celsa y JJ, lo alarmante que es el problema de la salud mental. Sí. ¿Cuántos prójimos tenemos Un que problema a nivel país. a nivel país, ¿verdad? Y los pobres prójimos andan sin diagnóstico médico, sin medicación, y finalmente terminan siendo víctimas de otra vez de todo esto, ¿verdad? Doctor, te quiero comentar un caso, un dato estadístico que maneja el Círculo Paraguayo de Médicos, y también es una preocupación del Círculo de Médicos. Existen en todo el país 150 o 140 profesionales que atienden la salud mental, psiquiatras, psicólogos. Sin embargo, tenemos que tener 800 en todo el país, y lo malo es que todo se concentra en Asunción y Central. El interior, no existe el interior. Totalmente. Estos profesionales no están en el interior, y en el interior también hay casos. Es así. Yo creo que se trata de darle una perspectiva
o una óptica de humanizar a la justicia. El Estado pues no puede ser un ser frío, inerte, ajeno a la realidad social. Y es ahí donde a gritos la ciudadanía pide que sus jueces puedan cumplir con el principio de inmediatez, de estar cara a cara con el denunciante, ¿verdad? Escuchar, empaparse con el conflicto y finalmente esa es la manera en que realmente se le dan resolución a esos casos. Y imagínate lo lindo que es que una familia que por A o B motivo encontraba ciertos problemas pueda volver a encontrarse con armonía en su hogar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí son varias aristas que uno tiene que tener en cuenta, pero que, como digo, compete a todos los paraguayos, ¿verdad? Porque finalmente esa es la única manera de hacer un país mejor, ¿verdad? Que cada uno aporte su granito de arena y construyamos juntos, ¿verdad? Yo creo que para eso estamos y entendimos el mandato, ¿verdad?, que nos han otorgado y es por ello que estamos trabajando arduamente para tratar de dar resultados. Ahora, para llegar a esos resultados, doctor, ¿cuáles son, digamos, las debilidades que ustedes tienen ahí en zona de catedral? ¿Qué es lo que les falta? ¿Infraestructura? ¿Más recursos humanos? ¿Qué les falta? Muy interesante pregunta, mi querida Celsa. Vos sabés que eso yo me puse a analizar desde que asumí, ¿verdad? Buscando siempre marcar bien cuáles son las debilidades y fortalezas que tenemos. Yo encuentro, porque uno tiene que ponerse en el zapato de ambas partes, ¿verdad? Del denunciante y del denunciado. Y nosotros por ley nos basamos en un principio que se llama el principio de verosimilitud, que nos dice que el relato de la denunciante tiene que tener aspecto de verdad para que se le otorgue una medida, ¿verdad? Y considero yo que ahí es donde sería muy importante el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? ¿Por qué te digo que esa es una debilidad, el hecho de que el magistrado se encuentre aislado o solo al momento de tomar esa decisión? Porque no existe nada más arbitrario, ¿verdad?, que una decisión fundada en la mera voluntad del magistrado sin ningún tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, si el magistrado tiene el acompañamiento de un experto en la disciplina que sea, ¿verdad?, ya sea el psicólogo, ya sea un psiquiatra, ya sea un asistente social, puede tener ese asesoramiento del experto que le diga en qué situación le encuentra a la persona, ¿verdad? Y es ahí donde el magistrado también va a dictar medidas más idóneas. Entonces yo considero que hoy esa podría ser una debilidad, ¿verdad? Puesto que se imaginarán ustedes, ¿verdad? Hablamos de números muy elevados y nosotros no solo atendemos casos de violencia, sino que atendemos un sinfín de fueros, ¿verdad? Civil, laboral, en fin, ¿verdad? Unos cuantos que también llevan un caudal importante en lo que respecta a la cantidad de expedientes ingresados. Y necesitamos nosotros, porque los casos de violencia no son casos menores, son casos muy importantes y requieren de toda nuestra atención. Ahí yo resaltaría ese como un punto débil que podríamos fortalecer con ese equipo que señalé, ¿verdad? Qué bueno, doctor. Otro de los problemas también seguramente que afrontan ustedes es el tema del consumo de las drogas en los jóvenes, sobre todo en la zona de La Chacarita, ¿verdad? Totalmente. Por más que La Chacarita es un barrio muy popular, que no todo es malo ahí, porque hay gente que vive hace muchos años, pero y hay gente que viene de otros lados y se instala por ahí para hacer sus, digamos, cosas amigos de lo ajeno, digamos. ¿Cómo afrontan ustedes esta situación? Seguramente viene el padre, la madre y les dice, doctor, ya no sabemos qué hacer con nuestro hijo porque está metido en las drogas hace mucho y cuesta porque no tenemos luego centro de habilitación, no tenemos profesionales, en el privado no se les va a llevar porque es muy caro, el chico hasta le roba todo a papá y mamá. ¿Cómo hacen, cómo afrontan ese día a día? Yo creo que ese es uno de los puntos más críticos hoy en día en nuestra realidad. Y justamente ese fue uno de los temas que también me llamó poderosamente la atención, porque madres venían a denunciarle a sus hijos
y decían, yo no quiero que mi hijo se vaya preso, no quiero que mi hijo le pase nada malo. Pero a la Pero, vez te dicen, "No hay cuave, imagínate, claro, vaya ya no por sabe acá". qué hacer, ¿verdad? Y yo realmente ahí celebro uno de los ejes de este nuevo gobierno que está asumiendo, que había señalado el combate a este tipo de problema. Porque acá nosotros tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y ver cuáles son los tipos de drogas que circulan. ¿Y cuál es el que causa ese efecto que estamos hablando, que es el sustraer o robar o apropiarse de lo ajeno, ¿verdad? Incluso muchas veces los propios padres, la misma familia o sus propias cosas, ¿verdad? Y tengo entendido que eso es muchas veces producto del crack, ¿verdad? Lo que vulgarmente se conoce como el chespi, ¿verdad? Son esas personas que normalmente vos le ves y ya pierde todo tipo de vergüenza, ya no le interesa su aspecto, anda por la calle, ¿verdad? Y nosotros necesitamos de instituciones que se encarguen de estas personas, porque finalmente son seres humanos. No hay que perder esa empatía por el prójimo y esa sensibilidad por el prójimo, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros deberíamos de fortalecer instituciones de la salud mental, instituciones del combate a las drogas, al alcohol, ¿verdad? Porque son personas que se pueden rescatar. Y finalmente Claro, porque son jóvenes en etapa productiva, digamos. Totalmente, totalmente. Y como conocemos nosotros nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Conocemos al paraguayo le gusta trabajar. Esa es una realidad, ¿verdad? Nosotros, al prójimo, a nuestro compatriota, él no te va a pedir que le regales nada, pero sí quiere trabajo, ¿verdad? Y muchas veces, en esa desilusión por haber golpeado puertas y puertas y puertas, muchas veces terminan cayendo en esta lamentable situación que realmente requiere la intervención del Estado, ¿verdad? Del Estado y de todas las otras instituciones. Claro, y bueno, cifremos nuestras esperanzas, nuestra fe en este nuevo gobierno que va a ingresar en estos días y que todo esto vaya mejorando, porque todos queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia vivamos en armonía y sobre todo con mucha paz, con mucha tranquilidad. Totalmente, totalmente. No existe un país que pueda progresar si se le descuida finalmente al grupo más vulnerable, ¿verdad? Que debería ser ese nuestra premisa siempre, ¿verdad? Para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Enviamos saludo al presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el doctor Leonardo Méndez, está viendo el programa. Tenemos una nota grabada. Sí, saludo, doctor. Una nota grabada bloque, con el presidente del gremio de Uruguay, porque ellos van a tener este viernes, este 11, una especie de protesta por la situación de la independencia del sistema judicial en el Uruguay. Aunque vos no lo creas, en todos los países siempre hay problemas de que no le dejan trabajar a los magistrados tranquilos. Bueno. Totalmente. Bien, pasaron 26 minutos de las 15, nos vamos a una breve, pero breve pausa. A la vuelta de la pausa, Matthew, el doctor Villalba nos va a hablar de ese proyecto interesante que está teniendo, parece, con la Corte, ¿no? Para Totalmente. armar un equipo de trabajo. Así mismo, JJ. Vamos a la pausa. Gracias. Bien, amigos, volvemos al radar de la MJP. En este segundo bloque nos acompaña el doctor Gustavo Villalba, juez de paz de la Catedral. Doctor, después de esta introducción, de estos temas que veníamos conversando, de su preocupación, ustedes están en conversaciones con la Corte para ver de qué manera la Corte podría ayudar. Hablan un poco de eso, doctor. Sí, realmente lo que hicimos fue proponer a la Corte Suprema como máxima autoridad del Poder Judicial una propuesta. ¿Quién ¿verdad? propuso? Me tocó trabajar en la propuesta, ¿verdad? Okay. Sí. Pero no puedo dejar de mencionar que previa conversación con muchos colegas que tienen más antigüedad que yo, ¿verdad? Quienes me comentaban las dificultades con las que se tropezaban en día a día, ¿verdad? Y fue una propuesta acordada para crear un equipo multidisciplinario asesor de justicia, tal como tiene el juzgado de la niñez, ¿verdad? Fue recibido con buenos ojos en el sentido de que vieron necesario y está recorriendo ahora los departamentos pertinentes para su dictamen, ¿verdad? Pero sí es algo que fuimos conversando muchos, especialmente con otros colegas, ¿verdad? Magistrados, tanto de la Judicatura de Paz
como jueces de primera instancia, ¿verdad? Porque hay que recordar que los jueces de primera instancia cumplen el rol de Cámara de Apelación, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? Porque es el órgano revisor para la justicia de paz. Y todos coincidimos en eso, ¿verdad? De que el juez necesita ese acompañamiento, porque es lo que digo, ¿verdad? Los números hablan por sí solos y reflejan de que es una triste realidad social que requiere de la intervención del Estado. Y cuando digo Estado me refiero a los tres poderes. La única manera. Es la única manera, sí. Porque La justicia sola tampoco no puede... claro, porque estamos atados de manos y pies, puesto que tropezamos con el problema presupuestario, ¿verdad? Ya como reitero, la Corte dio miles de señales de que quiere fortalecer la justicia de paz. Es por ello que ha fortalecido con mejor infraestructura, siempre ha tratado de llegar a los lugares más lejanos, ¿verdad? Del país. Pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, la hay necesidad... muchos sueños, hay muchos planes, hay muchos proyectos, pero están sujetos a lo que dice el presupuesto. Totalmente. Y parte de los reclamos que escucho siempre es el Poder Judicial lo único que pide que se cumpla con el 3% que establece la Constitución, ¿verdad? Que debería de representar el presupuesto del Poder Judicial. Y nada, o sea, lo que nos resta es acompañar esa voz, ¿verdad? Y ver si juntos podemos construir y aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? De este proyecto, ¿usted presentaba una nota o fue así algo verbal, Mauro? Sí, no. Fue una nota primero justificando el por qué la solicitud, ¿verdad? Y para resumirte qué fue lo que desarrollé en esa nota, es que al asumir el cargo lo primero que verifiqué es que muchas veces detrás de estos pedidos de medidas de protección vienen camuflayados ciertos pedidos de desalojo. De hecho se le dice luego como desalojo camuflado, ¿verdad? Porque, fíjate, como te comenté, las zonas de mi jurisdicción, ¿verdad? Que sería la zona ya ribereña, ¿verdad? Donde la mayoría de los inmuebles son inmuebles fiscales, ¿verdad? Entonces, quiera ser o no, el juez no puede estar ajeno a que eso puede llegar a plantearse. De hecho, ocurrió, y ya me ha tocado rechazar también medidas cuando no veo o no llego al grado de convicción para poder... ¿Desalojar? Claro, porque la medida más gravosa que nosotros dictamos es la exclusión del hogar del agresor. Y es ahí donde yo digo, es muy delicada esa medida, ¿verdad? Porque vos le estás nada más y nada menos que sacando de las casas a un ser humano que vos no sabes si tiene otra casa, dónde va a dormir, qué va a hacer. Y en contrapartida le tenés a la víctima que viene a denunciar que si vuelve a su casa, se muere, ¿verdad? Entonces es ahí donde muchas veces estamos entre la espada y la pared. Y reitero, ¿verdad? Yo creo que la solución va a ser ese equipo multidisciplinario, y justamente fue esto lo que argumentamos para poder plantear ese proyecto. Ahora, la duda está en que si ese equipo necesita o no de un soporte legal, ¿verdad? Que dicho, una vez que recibamos la respuesta, nosotros vamos lógicamente seguir trabajando e impulsando, puesto que todos coincidimos que necesitamos ese equipo, ¿verdad? Y yo les digo, Celsa y JJ, que consulten con los colegas y le van a decir, ¿verdad? El magistrado está solo en ese sentido y estamos entre la espada y la pared, ¿verdad? Porque no podés desconocer el relato o que venga a ser la víctima, y también tenés que ponerte en el zapato de aquella persona que va a ser juzgada o desalojada excluida de su domicilio, ¿verdad? Claro. O sea, es una situación realmente que requiere de un involucramiento de todos nosotros, ¿verdad? Pero de que se puede hacer, se puede lograrlo, digamos. Totalmente. Yo creo que es cuestión de que cada uno aportemos desde nuestra posición, y de hecho lo estamos haciendo. Nosotros tenemos grupos, de hecho el juzgado de paz, todos los magistrados de paz son muy unidos, ¿verdad? Yo creo que es algo que destaca en nuestro estamento, y nosotros tratamos de, por circunscripción, también reunirnos para conocer nuestras realidades y de esa manera ir buscando otra vez soluciones, ¿verdad? Fíjate que en pandemia, por ejemplo, el Congreso Nacional sancionó una ley que declaraba emergencia nacional por los alarmantes casos de feminicidio que venían ocurriendo. Y hace un mes atrás ellos ampliaron la vigencia de esa ley. En pandemia también
por medio de la gestión de la doctora María Teresa de Daniels, se había desarrollado una aplicación para tratar de dar contención a los casos de violencia. Fue una aplicación interesante, pero que finalmente terminó tropezando por problemas presupuestarios, ¿verdad? Nosotros también estamos trabajando ahora en un proyecto para la creación de una aplicación, pero como reitero, siempre el problema termina en eso, ¿verdad? Por eso es que ahora lo que estamos buscando es la unidad para poder abrazar todos juntos un proyecto y poder dar solución, ¿verdad? Pero necesitamos el acompañamiento del Ministerio de la Mujer, necesitamos el acompañamiento de MITIC, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene presupuesto para colaborar con otras entidades y organismos del Estado para desarrollar software que nos pueda acompañar, solicitar también acompañamiento del despacho de la primera dama, de un sinfín de órganos, ¿verdad? De hecho que la misma ley 1600 nos pide que trabajemos muy de cerca con las instituciones de salud pública y con la Policía Nacional. O sea, doctor, todo eso que usted está mencionando implica, digamos, una mejoría como política institucional. Yo creo que sí. Yo creo, y estoy convencido de eso, César. Que ahora, esa preocupación, eso que usted habla, ¿ustedes ya presentaron a sus, digamos, autoridades? Sí, estamos, y la respuesta fue, vamos a golpear puertas, ¿verdad? Para ver, porque no sé, la Corte tiene la mejor voluntad, y eso me consta, ¿verdad? Ellos quieren, pero necesitamos ese respaldo presupuestario, ¿verdad? No hay de otra, porque desarrollar un software tiene su precio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una aplicación, eso requiere de actualización constante para que pueda funcionar, ¿verdad? Realmente esa yo creo que va a ser una herramienta también muy importante que puede, en vinculación con el expediente electrónico, puede llegar a ser un aporte muy interesante para el sistema de justicia. Claro, de hecho todo lo que tiene que ver con el expediente electrónico que ha llegado, digamos, a ser un boom es demasiado interesante. Y demasiado viene acelerando todo lo que antes era muy burocrático, ¿verdad? Totalmente. No podemos desconocer que el expediente electrónico marcó un antes y un después en el sistema de justicia. O sea, fue un cambio radical, ¿verdad? Fue un cambio radical. 180 grados. Totalmente. Ahora hay menos expedientes, menos hojas. Y nosotros, te cuento porque nada. En mi caso particular, yo sigo todavía con el viejo sistema. Todavía. Y sufrimos. Pero sufrimos. No, viejazo, doctor. No. Pero le agradezco, sí, a Dios esta oportunidad porque me permite ver cierto, porque a mí me encanta descubrir cuáles son los puntos débiles, porque únicamente de esa manera es que vamos a encontrar soluciones, ¿verdad? Yo creo que es más, no sé, es más, debo usar la palabra sabrosa o sabroso, tener el expediente, ojear y mirar que está leyendo en la computadora, mirando en la computadora, no, ¿verdad? Me parece a mí acostumbrarse más. No, pero depende, ¿no? No, vos estás en lo cierto, ¿verdad? Pero recordemos que el expediente electrónico es un sistema también que va evolucionando. Obvio. Y hoy en día, por ejemplo, se está aplicando eso que vos decís, de que vos puedas pasar la página, pero a través de la computadora, Sí. ¿verdad? O sea, es una realidad. Es mucho más cómodo tener un expediente a mano, vos ves los antecedentes, ves todo lo que se presentó. Realmente. La vuelta al expediente, ¿cómo se dice? Estamos ¿verdad? acostumbrados. En Boyere. En Boyere. Sí. Un tema que también interesa y me gustaría saber cómo están trabajando, eso que usted decía, la unidad entre los jueces de paz, el aspecto gremial. ¿Hay algo que les preocupa? Sí. ¿Tienen alguna meta? Yo en ese aspecto soy un eterno aprendiz, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo, estoy escuchando qué dicen los colegas, acompañando, y lo que veo es que tiene resultados muy positivos, ¿verdad? De hecho que escuchando nada más, porque yo ingresé el año pasado, ¿verdad? Me perdí la etapa más importante de la Judicatura de Paz, que fue el año 2018, donde se ampliaron nuestras atribuciones, ¿verdad? Y a partir de ahí vinieron muchas conquistas, ¿verdad? Que justamente se ha logrado a través del gremio. Entonces yo creo que siempre que se pueda trabajar coordinado y en conjunto va a ser muy positivo para cualquier estamento, ¿verdad? Qué interesante, claro, porque como usted decía, la unidad
en el gremio con los colegas es lo más importante, porque en algún momento esa unidad se va a necesitar. Totalmente. No, lo que el doctor dijo de que ellos cada tanto, digamos, sus colegas acá de Capital, o no sé también si de Central o de Asunción nomás. En Capital, ¿cuántos jueces de paz estarán en Capital, doctor? 9. 9. 9. ¿Se conocen todos ya? Nos conocemos todos. Sí. Suelen encontrarse... Solemos buscar esto, por más que las agendas muchas veces complica coincidir, ¿verdad? Es importante cada tanto estar juntos un poco, ¿verdad? O sea que las veces que nos reunimos se queda corto el tiempo, porque pero hay tantos son temas. Pocos, ¿verdad? Faltan Sí, más. sí. No, eso es categórico por la carga laboral. ¿Hay jugados que donde faltan magistrados de paz acá en Capital? Estamos completos ahora. ¿Completo ahora? Sí, ahora. ahora estamos completos. Sí, y nada, ¿verdad? Las veces que nos reunimos siempre quedan demasiadas cosas en el tintero. Sí, así mismo. Y siempre muy productivo porque tocamos ciertos temas, ciertas debilidades, como bien señalaron, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Porque realmente nosotros estamos interesados en mejorar nuestra justicia, ¿verdad? Y finalmente la justicia de paz es la primera cara de la justicia, ¿verdad? Claro, el primer escalón. Así mismo. Y nada, eso tenemos muy presente. Es por ello que, como yo digo, nosotros desde el Juzgado de Paz de la Catedral, primer turno, les instamos a toda la ciudadanía que no tenga miedo de recurrir al Juzgado de Paz, ¿verdad? Que ahí van a encontrar servidores públicos, porque hay algo que yo quiero destacar. Yo solo no iba a hacer nada. Mediante tengo un buen equipo que me acompaña, es que pudimos lograr con varias metas, ¿verdad? Una de ellas es entender y rápidamente ver qué tenemos en el despacho, qué tenemos en la Secretaría para solucionar. Después, en enero nosotros remitimos al Archivo General de los Tribunales 20.803 expedientes finiquitados e inventariados. Y me dijeron a mí en el archivo que nunca antes se vio eso, ¿verdad? Y eso yo no puedo atribuirme a mí ni a usted solo. Jamás, no. ¿Verdad? Hay un equipo que le acompaña. Fue un equipo que arduamente trabajó y, como yo siempre señalo también, nos regaló lo que muchas veces... O sea, nos regaló lo más valioso que tiene un ser humano, que es el tiempo, ¿verdad? Porque trabajaban horas extraordinarias sin ningún tipo de remuneración y yo creo que eso es muy positivo y digno de destacar. ¿Tu despacho está al día, doctor? Estamos al día. Estamos al día. No hay problema en ese sentido. Gracias a Dios no. Y si lo hubiese, como yo siempre digo, las puertas abiertas para solucionar cualquier inconveniente que hay, ¿verdad? Yo no tengo ese temor. De hecho, la puerta de mi oficina siempre está abierta, ¿verdad? Así que... No tenemos inconvenientes en escuchar los reclamos. También tiene, doctor? En gran cantidad, sí. Porque a veces hay se escuchan quejas también de que a veces, ¿cómo se llama? Piden que los magistrados controlen más las demandas ejecutivas porque también hay personas inescrupulosas y que las hay, doctor, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí... Eso es una cosa que también es cierta, ¿no? Sí, es realidad, pero ahí yo creo que es la dura ley, ¿verdad? Porque hay un principio en derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿verdad? Y hay una realidad. Nosotros los paraguayos normalmente cuando pagamos nuestra deuda no queremos ya retirar nuestro pagaré, ¿verdad? Y la realidad es que en los juicios ejecutivos no se discuten la causa de la obligación. El único momento que tiene el demandado para poder defenderse en la etapa de oponer excepciones, ¿verdad? Pero ese es el tema, se da por hecho de que todos saben cómo se lleva adelante ese proceso, pero la verdad es que no es así, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Aprovechamos este espacio, doctor, que el ciudadano, sea Juan Pérez o lo que sea, o Celsa, si canceló una cuenta, que retire el pagaré. Totalmente. Eso es fundamental, porque uno dice, ya pagué, ya, ¿verdad? Ya. Creo que varios docentes tuvieron están con ese problemas problema. ahora, sí, están teniendo. Sí. Y claro, doctor, hay personas inescrupulosas que están haciendo eso, por eso se está pidiendo también que se investigue, que la Corte investigue. Que yo creo que termina, casos, ¿no? sí, yo creo que termina siendo muy sano también, ¿verdad? El ¿Verdad hecho, que sí, doctor? totalmente. Es una crítica constructiva, ¿no? Claro, o sea, siempre, por eso yo digo, abierto siempre a cualquier tipo de investigación, auditoría, es sano, ¿verdad? Claro. Porque nosotros, desde el momento en que nos postulamos a estos espacios, ya tenemos que estar abrazando el constante escrutinio público, ¿verdad? Estamos expuestos, somos hombres públicos. Entonces, para mí lo más importante es la tranquilidad de la ciudadanía. Yo no voy a poder trabajar tranquilo siempre que exista algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, por eso considero muy sano muchas veces, ¿verdad? No.
Bueno, doctor, queremos liberarte porque Sí, tiene que ir a tomar examen. Sí, Sí. tiene que tomar examen. Entonces, algo que quieras agregar, doctor. Y antes Gracias que por tu nada, presencia, doctor. agradecerte Y las por puertas de venir. este programa, cuando usted quiera, no solo Muchísimas gracias. este martes, digamos, cualquier martes que quieran, dicen nos llamada, doctor J. Celsa, tenemos este caso, quiero traerle al colega queremos estar acá, hablar de otros temas, otros proyectos interesantes, cuando quiera, doctor. Muchísimas gracias, Jota, muchísimas gracias, Celsa. Realmente, como dije hace rato, celebro estos espacios y les felicito a ustedes porque personas como ustedes es lo que necesita nuestra justicia, ¿verdad? Que permita visibilizarle, porque el reclamo que le hacían a muchos ministros cuando eran candidatos es, la gente quiere verle al juez, ¿verdad? Quiere ver la cara de quién es el que le está... Oñese. En la campaña, sobre todo, me decía un colega Sí. tuyo, el campesino, Caray, la cara y juendi, Sí. oye, la cara y juendi. Sí. Oye, me decía un colega tuyo, la del interior, quiere vernos, entonces ya se siente tranquilo. Total, vos sabés que así mismo, Sí. Y yo así imagino mismo. que al doctor le quieren ver porque él es una puerta y joven juez. Muchísimas gracias, Celsa. Vamos a caminar la pausa. Bueno, doctor, gracias por estar y Muchísimas nos gracias. reencontramos en cualquier momento. Así va a ser, Dios Gracias, mediante. doctor. Muy Muchas amable. gracias. Nos vamos a una breve pausa. Faltan 5 minutos para las 17 horas en todo el país, la temperatura de 23 grados y tenemos lluvias intermitentes por el Gran Asunción. Bueno, estuve en este primer espacio en una amena charla que casi una hora muy rápido con el juez de paz de Catedral, de acá de la capital, el doctor Gustavo Villalba, quien se comprometió en que en un corto tiempo va a estar otra vez con nosotros aquí sentado. Realmente interesantes temas. También prometió pasarnos datos estadísticos y ver un poco cómo está la situación en Catedral. Una zona, como él decía, vulnerable, donde están Mira. las ribereñas, los barrios ribereños, la Chacarita, en donde se dan todos los días situaciones bastante complejas en cada hogar. ¿Te das cuenta cómo al doctor Villalba también le gusta este trabajo de estar acá frente al micrófono? Entonces, digo nomás yo. No, ya le dije que la próxima él va a No, estar verá, acá con la doctora Elvira. Blas Figueredo, Elvira y el doctor Sí, Villalba. y nosotros detrás de cámara. Detrás de cámara, bueno. Bueno, gran colecta solidaria por el Día del Niño. ¿Te sumás? Podés colaborar con ropas, juguetes, útiles escolares, alimentos no perecederos y todo lo que tengas para dar con mucho cariño. Sé parte de esta noble causa. No todo está perdido cuando podemos ver en el rostro de un niño su mágica sonrisa. Esto está organizado por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, en donde se está recibiendo las donaciones hasta el lunes 14 de agosto en la sede central de la AMJP de la Conquista 1415 entre Capitán Win y Avenida Carlos Antonio López. Más informes llamando al 021-425-100 y al 0982-418-320. Invitamos a todos nuestros socios y socias a participar de la Conferencia Internacional La Independencia de Juezas, Jueces y Agentes Fiscales en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana. La conferencia estará a cargo del profesor doctor Julio César Cordón Aguilar. Esto será mañana 9 de agosto de 19 a 20:30 horas, modalidad virtual vía Zoom. Entonces, cualquier información pueden llamar al teléfono de nuestra asociación en la Secretaría al 021-425-100. El doctor Cordón Aguilar es un profesional de muchos años. Fue abogado senior de la Corte Interamericana, anteriormente pertenecía a la Administración Pública en el Sistema de Justicia de Guatemala, director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional adscrito a la Corte de Constitucionalidad, consultor de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, consultor del Consejo de Enseñanza Superior de Guatemala, catedrático de grado y posgrado, entre otros. Entonces, mañana de 19 a 20:30 horas vía Zoom, Conferencia Internacional La Independencia de Juezas y Jueces y Agentes Fiscales en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana. La invitación para todos nuestros socios y socias. Bueno, tenemos una entrevista con el profesor doctor Cristóbal Sánchez. Él es past president de nuestra asociación, fue presidente por 2 periodos en la década del 90
En 1992 asumió por primera vez la presidencia de nuestra asociación. Estuvimos haciéndole una entrevista esta mañana, estaba muy contento, muy emocionado y bueno, Matthew, recordando que él también fue presidente del Consejo de la Magistratura. Y miembro del jurado en enjuiciamiento. Sí, también fue director de la Escuela Judicial. Es un profesional muy respetado, que ama lo que hace, le gusta la magistratura, y ella nos va a explicar en esta entrevista toda la experiencia que ha tenido, que ha logrado desde que abrazó por primera vez la magistratura en la década del 80. Esta es la nota con el doctor Cristóbal Sánchez Paz, presidente de nuestra asociación. Buenas tardes, estamos en compañía del doctor Cristóbal Sánchez, actual camarista. Fue Paz President de nuestra asociación en la década del 90, estuvo por 2 periodos. Doctor Cristóbal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarle a los colegas a través de este medio. Este es el programa El Radar, una iniciativa de nuestro presidente, el doctor Ángel Cohen, que usted sabe le gusta, también el mundo del periodismo, y hace casi 2 años que estamos transmitiendo cada martes esto que se llama El Radar, una visión de la justicia desde adentro, por PDS TV Digital. Ahora, doctor Cristóbal Sánchez, en la década del 90 usted, en el 92 asumió la presidencia de nuestra asociación. Obviamente, en otro momento, en otra historia, ¿qué es lo que a usted en ese momento le motivó para hacerse cargo de la asociación, doctor? Previamente quiero referirme a nuestro presidente, el doctor Ángel Daniel Cohen, en el sentido de que no me extraña a mí su iniciativa de llegar a los colegas magistrados, magistradas, a través de esta audición, porque precisamente cuando yo tuve la suerte de ejercer la presidencia de la Asociación de Magistrados, el doctor Cohen era miembro de la directiva y fue precisamente el impulsor para que en aquel entonces pudiéramos tener una difusión también de nuestras actividades y, en fin, y así llegamos a tener un programa en Radio Nacional del Paraguay, recuerdo, y era una audición muy escuchada, no solamente por los colegas abogados, sino por la opinión pública. Es más, recuerdo de que un excombatiente de la guerra del Chaco escuchó la audición y era un aficionado de escuchar siempre la audición nuestra. Y otra anécdota muy interesante es que en esa oportunidad, en esas audiciones, llegábamos a tener la presencia del doctor Krišković, ya fallecido, y le llamó un amigo suyo, un ex compañero desde Europa, que estaba escuchando la audición. En fin, o sea que no me extraña a mí que el doctor Cohen haya tenido esta iniciativa de tener este programa, este espacio tan importante. Sí, doctor, realmente es un programa que lo hacemos con gusto, con mucho esmero, obviamente con mucho profesionalismo, para que nuestros socios, a través de este espacio, ellos también hablen, cuenten, sin ningún tipo de miedo, cómo están trabajando, cuáles son los inconvenientes que están teniendo en su circunscripción. O sea, es un espacio exclusivamente para nuestros socios y socias, doctor Cristóbal. Qué interesante, realmente interesante. Y me habló de la época del 90, de la década del 90, y efectivamente hemos asumido la presidencia de la asociación creo que fue en el 92. 92, sí. 92, y estuvimos por 2 periodos. El segundo periodo ya no pude cumplir. Y resulta que la administración de la Asociación de Magistrados en aquella época fue con posterioridad a la sanción y promulgación de la Constitución Nacional.
Entonces éramos un crítico sobre la forma en que está constituido el Consejo de la Magistratura en aquella ocasión. Porque sosteníamos que el Consejo de la Magistratura es un órgano creado en la Constitución Nacional precisamente con el objetivo de lograr la independencia del Poder Judicial. Entonces decíamos que por su objetivo el Consejo de la Magistratura es de la Magistratura y por su denominación también dice Consejo de la Magistratura. Y en aquella ocasión, para hacer esta crítica, que lamentablemente ya fue con posterioridad, repito, a la promulgación de la Constitución del 92, hemos recurrido a la fuente de los consejos de la magistratura, y así pudimos acceder a, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de Italia, de España, de Francia, y en todos estos consejos la magistratura tiene, los jueces tienen participación en el Consejo de la Magistratura con un número superior a los órganos que podrían ser políticos. Entonces, esa crítica sigue vigente hasta la fecha, de parte mía, porque en efecto estamos viendo que el Consejo de la Magistratura está integrado por órganos políticos en su mayoría. Y sí, es verdad, la magistratura estaría representada por un ministro de la Corte Suprema de Justicia, pero este ministro, en fin, pero son cosas que tenemos que corregir en algún momento, que se debe corregir, se impone corregir, porque se habla siempre de la independencia del Poder Judicial, pero tenemos que proveerle de la herramienta para que así fuera realmente. Y en la práctica, doctor, no se da eso que usted está diciendo, esa independencia o esa carrera judicial que tanto pregonan ustedes, sus colegas. Y la carrera judicial es la carrera judicial y la inamovilidad en el cargo de los jueces son dos pilares fundamentales de la independencia del Poder Judicial, sumado a ello también el tema de la selección, y la selección está precisamente a cargo del Consejo de la Magistratura, eligen los candidatos para ocupar los cargos. Ahora bien, otra cuestión que me preocupa y quiero aprovechar esta ocasión tan linda que me brindan ustedes para que yo pueda llegar a los colegas magistrados, es recordarle a los colegas el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia quiere decir sentir que pertenecemos al Poder Judicial. Ese sentido de pertenencia hace que nos dé fortaleza en nuestras decisiones y realmente podamos actuar con independencia e imparcialidad, naturalmente. Pero ese sentido de pertenencia que yo quiero subrayar y poner en negrilla y exhortar a los colegas que sientan realmente que pertenecen al Poder Judicial, porque sintiendo que pertenecemos al Poder Judicial no vamos a incurrir en errores que pueden ser descalificados por la opinión pública. ¿Por qué le preocupa tanto eso, doctor? ¿Qué es lo que usted ve a veces? Y claro, el no tener sentido de pertenencia hace que el magistrado no le importe tener una inconducta, porque una inconducta afecta a todo el sistema judicial. Entonces, por eso yo insisto en el tema de la pertenencia, sentir que pertenecemos a un órgano que se llama Poder Judicial. Como usted siempre decía,
Y nunca me olvido, usted cuando recordó que lo sacaron de la terna por su crítica al Consejo en esa época, usted dijo que nunca se sacó la toga de magistrado. Claro, es verdad. Y por eso volví después de 21 años. Pero qué notable, cómo son las cosas, cómo los designios de Dios. Que el Consejo de la Magistratura no me incluye en el cargo. Pero sin embargo después ejercí la presidencia del Consejo de la Magistratura. Me fui a sentarme en la silla de aquel que no me incluyó en la terna. Y obviamente que tenía puesto yo mi toga de juez y mi experiencia, que me ha hecho sufrir muchísimo, tuve siempre presente. Por eso yo le decía a la Asociación de Magistrados, en nuestras entrevistas, en nuestras reuniones, ejerciendo yo la presidencia del Consejo, le decía que yo era representante de los magistrados judiciales en el Consejo de la Magistratura. Y durante mi administración ningún magistrado fue excluido de su terna. Aclaremos que durante mi administración no existía esta ley que, gracias a Dios, establece, consagra la inamovilidad del magistrado y en consecuencia se establece que el magistrado que concursa por el cargo que está asumiendo debe integrar la terna para que la Corte decida si continúa o no en el cargo. ¿Cómo son las cosas, doctor, no? ¿Cómo son las cosas? Así es. Y de nuevo un saludo cordial a todos los colegas, un gran abrazo para cada uno de ellos y espero en una asamblea próxima encontrarnos todos juntos, tal vez en la fiesta de fin de año, por ejemplo. Bueno, sí, ya está la fecha, doctor, tiene que ya... Sí. Un gran abrazo. Doctor, y para terminar, ¿cómo ve este trabajo que están haciendo sus actuales colegas al frente de la asociación? Usted vio cómo creció en estos últimos años, ¿no? Sí, sí, es impresionante. No solamente que creció en materia de número de socios, sino de todas las actividades desplegadas por la Asociación de Magistrados. Yo aún no conozco el local que tiene la asociación en Luque, pero me dijeron que es una maravilla. En fin, y el local propio que hoy tiene acá en Sajonia también, sí, ese local conozco y realmente es de 5 estrellas, el primer mundo. Antes teníamos en mi época solamente el local que está ahí al costado del Parque Carlos Antonio López, que también fue un paso muy importante. Recuerdo que allí nos reuníamos con magistrados de otros países, de magistrados de gran prestigio, y en fin, realmente era una experiencia muy interesante la que tuvimos acá en el Quincho, que está acá, sí, al costado del parque. El histórico lugar. El histórico lugar. Al lado del, que fue era el cementerio, al lado del cementerio, era el cementerio. Era un cementerio antes donde está el Parque Antonio López. Ah, claro, el parque sí, antiguamente, sí, así es. Bueno, doctor, gracias por su tiempo. ¿Algo más que quiera para concluir esta entrevista acá en su oficina? Gracias por darnos este tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo por darme esta oportunidad de comunicarme, reitero, con los colegas y las colegas de todo el país que están sintonizando este programa. Hasta pronto. Gracias, doctor, muy amable. 21 minutos de las 16 horas después de escuchar esta hermosa guarania. De José Asunción Flores. No, la música de José Asunción Flores. Panambiverá, la Panambiverá. letra del bate boireño, el inolvidable Manuel Ortiz Guerrero, Manú. Bueno, y hablando un poco, Jota, de todo lo que tiene que ver con la guarania, el 27 de agosto se recuerda el Día de la Guarania. Y la Fundación Arturo Pereira para la Difusión de la Cultura y la Música Popular va a realizar
en forma conjunta con otras instituciones, un festival y feria por el Día de la Guarania. Esto va a ser el domingo 27 de agosto, así que están todos invitados. A partir de las 16 horas va a ser en Punta Canapá, donde está la casita donde vivió José Asunción Flores, y esto queda en Caballero y Comuneros del centro mismo de Asunción. Qué lindo evento, esto hay que apoyar, esto es nuestro, Ñanemba ETT, entonces, esta iniciativa de la Fundación Arturo Pereira. Así mismo. Ahí en el lugar mismo donde nació y creció el gran José Asunción Flores. Esto va a ser, César, el 27, domingo 27 de agosto. a partir de las 16 horas. todos invitados. De entrada libre y gratuita, ¿verdad? Claro. Bueno. Bueno, tenemos... Espera. Del ámbito internacional. Le voy a contar esto todavía. Después, en algún momento vamos a tener que contar esto. Este sí. Bueno, Federación Latinoamericana de Magistrados, la FLAN se solidariza con el juez Carlos Ruano en Guatemala y condena los actos de criminalización en su contra de parte de las autoridades. ¿Qué es lo que viene pasando, Jota, Bueno, en este tema, vos que manejás todo el ambiente internacional en la judicatura? Realmente hay muchísima violencia. Está existiendo una inestabilidad generada, yo venía analizando desde hace un tiempo a esta parte, la problemática que afecta. Ya estás por ser analista político. No sé, pero desde el punto de vista de la labor de los magistrados. No solo los magistrados tienen problemas, los operadores de justicia, magistrados, fiscales y defensores públicos. Eso nos lo explicó muy bien en la entrevista última que tuvimos con Carla Delgado, la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados. ¿Verdad? El problema, el Ecuador está viviendo una situación de inseguridad, pero alarmante. Murieron 5 operadores de justicia, asesinados prácticamente, 3 fiscales y 2 jueces. Lanzaron granadas en los juzgados. O sea, hay zonas del Ecuador donde domina la mafia de los narcotraficantes, porque es así. Entonces, ellos están amenazando y están matando a la gente que condena a las personas que son detenidas por tráfico. Entonces, para ellos es muy fácil quitarle la vida cobardemente. Eso está pasando en Ecuador. Pero, más allá de lo que estás leyendo de Guatemala, no solo Guatemala, El Salvador, Costa Rica mismo, Bolivia, no sé si Colombia. De Perú no tenemos todavía muchas noticias, pero hay una inestabilidad en la labor de los operadores de justicia desde el punto de vista político. En Centroamérica, sobre todo, la injerencia política es bastante grande, razón por la cual sacan jueces sin ningún tipo de problemas, se meten en la decisión de los magistrados. Entonces, ese es el problema que está pasando en muchos países de Centroamérica. Hay magistrados de Costa Rica que fueron, de Guatemala y Costa Rica, que fueron, pidieron asilo en Estados Unidos, en Europa. Hemos hablado, el año pasado hemos hablado con esta jueza que vive en Washington, y que el año pasado fue reconocida, fue homenajeada en el encuentro de la UIN que se hizo en Tel Aviv, en Israel. Y esta jueza Ireya Imaya, no me viene ese el nombre, que nosotros la hemos entrevistado 2 veces, una estando todavía en su país, y ya la segunda entrevista la hemos hecho cuando ya estaba exiliada en Washington. Entonces, ¿por qué no seguir leyendo comunicados, César? Bueno, esto es un comunicado de la FLAN, la Federación Latinoamericana de Magistrados, que expresa su preocupación por el trámite de antejuicio que se lleva a cabo en contra del juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, y se suma a los llamados de la comunidad internacional para que cesen estos ataques en contra de la judicatura. Este proceso tiene el objetivo de levantar la inmunidad que la ley le reconoce a juezas y jueces, y que se inició como medida de represalia tras una denuncia que presentó el juez en contra de miembros del organismo judicial en Guatemala
por actos de corrupción. Así que este comunicado, que está firmado por su presidenta Adriana Orocu Chavarría, resalta que la FLAN hace un llamado a las autoridades en Guatemala a respetar el ejercicio independiente de la función judicial y a tramitar cualquier diligencia en contra de juezas y jueces con estricto apego a los principios de debido proceso y con imparcialidad en todas sus etapas, dice este comunicado de la FLAM, Federación Latinoamericana de Magistrados. Ahora tenemos la entrevista que hemos realizado esta mañana con el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el doctor Leonardo Méndez Martínez. En Uruguay también es un país pequeño, pero están teniendo problemas los jueces desde el punto de vista de la... Están designando, o sea, hay malestar en el gremio de los magistrados uruguayos porque hay una cierta injerencia de algunos poderes políticos, entre comillas, ¿no? De que están... La carrera judicial es el inconveniente que están teniendo en el Uruguay. No solo la independencia, sino más bien la carrera judicial. Aparecen jueces de paracaídas, como decimos acá, jueces de mucha trayectoria intachable que no pueden ascender, que no pueden ascender, etcétera, etcétera. Entonces, esto ellos denunciaron en su momento en los Estados Unidos, en Nueva York, en un encuentro internacional de magistrados, y de ahí es lo que viene la denuncia, digamos, y razón por la cual este viernes 11 de agosto va a haber la presentación del diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en el Uruguay. Dirán ustedes por qué nosotros en nuestro programa estamos dando a conocer esto, porque es una situación que también acá también existe, ¿no? El tema de la injerencia política, el tema de la carrera judicial, la independencia judicial, y este es un problema que afecta a casi todos los países de nuestro continente y también del mundo. Bueno, Matthew, tenemos la nota grabada esta mañana con el doctor Leonardo Méndez, a quien enviamos un fuerte abrazo, acá de Asunción, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Programa del radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Ya hemos hablado con casi todos los presidentes de nuestros gremios de nuestro continente, de Centroamérica y América del Sur. Ahora nos toca conversar esta tarde con el doctor Leonardo Méndez, él es presidente de la Asociación Magistrados del Uruguay. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa de radar, acá de Asunción, Paraguay, un saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos para toda la audiencia. Qué gusto, presidente. Tenemos en nuestro poder un flyer que nos envió hace unos días nuestra querida amiga Adriana Orocula, presidenta de la FLAM, sobre la presentación del diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en el Uruguay. Va a ser este viernes a las 11 en Uruguay, en Montevideo, obviamente, en la bella Montevideo, a las 10 horas de Uruguay, 9 de Paraguay. A ver, presidente, antes que nada, cuéntenos un poquito en qué consiste esta acción que ustedes van a hacer ahí el próximo viernes 11. Bien, bueno, esta actividad que está desarrollada junto a la Federación Latinoamericana de Magistrados y el Vance Center, que es esta ONG de Estados Unidos que se dedica a la apoyatura de organizaciones como de nuestra naturaleza, ¿verdad? Gremiales a nivel de Latinoamérica para las actividades internacionales. Lo que ha desarrollado fue un informe de situación de los países que asistimos a la jornada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de marzo. De los países que asistimos a esa instancia está Uruguay, en una etapa en la que se nos posibilitó plantear cuestiones relativas a la independencia judicial de nuestros países, ¿verdad? Ese es un ámbito que la Comisión Interamericana no tenía, que lo estrenó este año, y donde se nos dio una instancia colectiva a los países que asistimos, donde tuvimos que, administrar muy bien nuestros tiempos para poder plantear allí las muy distintas realidades, ¿verdad?, de los distintos hermanos latinoamericanos.
Y allí nos tocó comparecer, fue una solicitud que habíamos realizado el año pasado, y con las particularidades propias de la situación de Uruguay, donde quizás no es tan similar a la de otros estados hermanos de Latinoamérica, ¿verdad? En este sentido, nosotros lo que planteamos básicamente fue el exceso de poder que tiene concentrado nuestra Suprema Corte de Justicia. Nosotros en el sistema uruguayo no contamos con un Ministerio de Justicia, junto con República Dominicana, son los dos países de Latinoamérica que no cuentan con esa estructura estatal. Entonces, todas las funciones, tanto jurisdiccionales como administrativas, están concentradas en la Corte. Entre lo administrativo y lo que nos preocupa y lo que puede afectar de alguna manera nuestra independencia interna, es el tema de la carrera judicial. Nosotros en Uruguay no experimentamos intromisión de otros poderes del Estado en el Poder Judicial, salvo en lo presupuestal, porque no tenemos autonomía, y allí es donde muchas veces sufrimos algún ahorcamiento. Como acá, como acá. Claro, que en definitiva, bueno, el legislador impone obligaciones mediante el dictado de normas y después nos dan los presupuestos para poder aplicar las cuestiones, y allí el Poder Judicial queda en falta ante la sociedad, pero no es por culpa del Poder Judicial. Salvando eso, que es bastante repetido a nivel global, el problema nuestro es más de índole interno, porque la Suprema Corte de Justicia maneja un poder discrecional prácticamente absoluto. No está previsto constitucionalmente un control del poder que ejerce la Suprema Corte de Justicia a la interna del Poder Judicial. Y eso ha llevado a que nuestra carrera se ha manejado de forma oscura. Muchísimas veces no tenemos claro por qué hay colegas que ascienden y hacen una prolífica carrera y otros colegas han quedado estancados, cuando de repente desde el punto de vista técnico estamos hablando de dos personas con similares aptitudes. Estuvimos intentando por varios medios generar alguna vía de intercambio con nuestra Suprema Corte y no lo hemos logrado, al extremo que lo citamos al ámbito del Ministerio de Trabajo, por conflicto colectivo, ¿verdad?, en el sector público, y tampoco tuvimos éxito. Lo único que se logró fue una reglamentación que la Corte realizó de forma unilateral, que supuestamente pretende arrojar un poco de luz a nuestros procesos de ascensos y traslados, pero en la vía de los hechos se siguen perpetuando prácticas de larga data, ahora vestidas con un poco más de reglamentación, pero básicamente una dificultad muy grande que nosotros experimentamos es que las calificaciones nuestras las hacen los superiores procesales, aquellos que resuelven nuestras apelaciones, ¿verdad? Y primero, no todos somos calificados porque la Corte establece cupos muy exiguos de jueces a poder calificar, y a su vez esas calificaciones, que esto es lo más llamativo para quien no está acostumbrado, son secretas e inmotivadas. A mí no se me notifica, mire, usted Méndez fue bueno en esto, malo en esto, regular en esto. No, yo me entero al final de un proceso si estoy calificado o no. Todo lo cual hace imposible ejercer el control administrativo, es decir, los recursos en vía administrativa, porque son actos administrativos inmotivados. Parece mentira que dentro del Poder Judicial se den ese tipo de cosas, pero nosotros a la interna estamos viviendo estas cuestiones, ¿verdad?, que son las que fuimos a denunciar, porque esto afecta a nuestra independencia interna. Claro. Muchas veces los colegas están viendo qué hacer a los efectos de que no se vea perjudicada su carrera de alguna manera por la repercusión que puede tener lo que resuelvan o cómo lo resuelvan a la interna de nuestro sistema. Parece extraño, porque es lo que yo le explicaba al principio. En la mayoría de los hermanos latinoamericanos las intromisiones son exteriores. En el caso nuestro no es que la Corte se entrometa en nuestro trabajo, nosotros lo hacemos con libertad, pero el hecho de no tener claras las reglas de cómo va a funcionar nuestra carrera hace que nosotros estemos con esta limitante. Claro. Y nos deslegitima a su vez, porque bueno, yo creo que es positivo que no tengamos un sistema de elección popular de jueces como hay en otros países, porque eso politizaría la justicia. Pero ¿cuál sería nuestra máxima legitimación? Un proceso transparente donde realmente los mejores sean los que asciendan, y eso nos legitimaría ante la sociedad. Todo eso, al ser tan opaco y oscuro, perjudica la legitimación nuestra ante la mirada de los ciudadanos y las ciudadanas. Claro. Y son cuestiones que devienen clave para el mejoramiento del sistema de justicia. Sí. Bien claro.
Entonces, esa es la situación que ustedes están atravesando ahí en el Uruguay, presidente. Obviamente se entiende perfectamente que ustedes no saben sus calificaciones, no saben por qué otro asciende. Eso muchas veces pasa también acá, no crean, ¿no? Entonces, a veces, como decimos, vienen los paracaidistas, caen de arriba, cosas así, ¿no? Hay gente que hizo mucha carrera judicial de años en la magistratura y no asciende porque no se sabe por qué. Entonces, como dice Exacto. usted, hay cosas que obviamente molestan, ¿no? Y eso también pasa acá y usted está explicando perfectamente esto de la carrera judicial que no están bien las cosas en su país también, presidente. Claro, todas esas cuestiones conspiran contra la legitimidad del sistema, porque si usted como usuario no tiene la certeza de que el juez que le toca resolver su asunto es el mejor para estar en ese cargo, eh, genera suspicacias. Y lo que es peor, en nuestro diario convivir con colegas también dificulta, por esto que usted acaba de explicar, gente con muchísimos años de trayectoria y de buena trayectoria. A veces puede ocurrir Claro gente que que no. ninguno denuncia ante la instancia pertinente de un legajo, pero transparente y siempre está ahí, ¿no? Y en Claro, cambio y, se y dan gente cosas que que, molestan a veces, ¿no? y gente que en menos de 8 años, en menos de 10 años hace la carrera completa, de principio a fin. Sí, Entonces, sin una diferencia sustancial tangible. Y si la hubiera, debería estar reflejada en procedimientos transparentes, porque si realmente esa persona es tan brillante como para cumplir toda esa carrera en 8 años, bueno, pues que quede acreditado de manera tal que no haya lugar a dudas. pero ocho Este, años es en- poco, presidente, ¿eh? y sí, hay gente que en 8 años llega al último escalón, que es ministro de tribunal en nuestra carrera. Es muy poco, porque ya después llegar a la Suprema Corte es una designación que por la Constitución requiere mayorías Claro. especiales en la designación por el sistema político. Pero, y hay gente que no, que transita hasta 20 y pico de años y ni miras, ¿verdad? Entonces, son cosas muy, muy complejas para también formar conciencia colectiva, ya que estamos hablando acá de lo gremial, en esa hipótesis del sálvese el que pueda. Muchas veces es muy complejo sembrar la semilla de la conciencia colectiva, porque la gente trata de pasar desapercibida, de no molestar al jerarca para, bueno, ser contemplado o tener la ilusión de ser contemplado en su momento. Los que estamos en la primera línea de la trinchera sabemos que nos arriesgamos mucho, porque al poder le molesta que lo limiten o que pretendan limitarlo. Entonces, bueno, allí se genera un problema adicional, ¿verdad? Pese a todo, logramos comparecer en esta instancia internacional inédita para nosotros y bueno, y plantear de la forma más clara posible y que se pueda comprender para aquellos que nos escuchaban y que están acostumbrados al planteo de problemáticas mucho más serias, ¿no? De lo que es lo institucional, pero para nosotros no deja de ser serio, aún en nuestro contexto que es realmente favorable desde el punto de vista de la independencia sustancial en la función nuestra. Por suerte nosotros no tenemos intromisiones del sistema político, que Claro. tenemos que resolver y que no tenemos que resolver, pero somos funcionarios de carrera, no tenemos posibilidades de tener otra actividad más que esta, Y la ¿verdad? docencia, Remunerada, ni ningún tipo. pueden ejercer la docencia, doctor. Y la docencia con un límite muy exiguo de horas, unas 20 horas mensuales. Como acá también, sí. Entonces, realmente para nosotros la función es todo, no solo por un tema de vocación, sino también por un tema de sustento. Sí, Y es importante poder tener las certezas de cómo vamos a transitar por nuestra vida como jueces y juezas. claro. Y bueno, es algo que venimos, ya le digo, reclamando desde larga data. Incluso se llegó a dictar una ley en reglamentación de aspectos de la Constitución que establecía las bases de nuestra carrera judicial para que, por supuesto, la Suprema Corte lo desarrollara en sus normas administrativas. La Suprema Corte de Justicia entendió que de alguna manera se afectaba su poder absoluto e instauró una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, que por supuesto tuvo éxito, más allá de que no lo resolvieron los propios ministros, sino que tuvieron que integrar el órgano. Pero, y mientras duró todo este trámite, que fueron 2 años y medio, el
en un hecho inédito, el Poder Judicial nuestro no aplicó una ley vigente. Fíjese qué contradictorio, ¿no? Que el poder encargado de velar por las garantías de ciudadanos y ciudadanas se dio el lujo de estar 2 años y medio sin aplicar una ley porque la consideraba desde el inicio inconstitucional. Es un mensaje muy delicado para la ciudadanía. A su vez, existiendo herramientas como las medidas cautelares en materia de inconstitucionalidad, que son excepcionalísimas, pero que las podría haber interpuesto para no aplicar la norma, y sin embargo no lo hizo. Y por sí y ante sí, sin sentencia, durante 2 años y medio, hasta que la obtuvo, no aplicó una ley vigente, cuestión que reclamamos también. Y en la sentencia que se resolvió la inconstitucionalidad, realmente, muy a nuestro pesar, se volvieron a blandir conceptos decimonónicos, donde, bueno, se plantea un poder judicial sobre base de poder discrecional, absoluto, donde si se autolimita su poder es porque lo hace de forma absolutamente de ejercicio de liberalidad y no porque tenga una obligación de hacerlo. Y prácticamente concluye que los jueces no tenemos derecho a una carrera funcional. Ese es el estado de situación y la visión que hoy tiene la Suprema Corte de Justicia sobre lo que es nuestra función. Y es lo que vamos a seguir denunciando. Doctor, para ir terminando y gracias por su tiempo, este evento del viernes, ¿dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Convocando a la prensa? Este evento del viernes hemos tratado de hacer todas las convocatorias posibles a nivel de lo que es los distintos poderes judiciales. Bueno, la prensa nacional tiene también sus otras cuestiones que atender, pero es una actividad que se va a hacer por Zoom. Es una duración breve, es más o menos 1 hora, hora y poco, donde se va a analizar el documento que se realizó por la FLAM, y le decía, y esta otra ONG de Estados Unidos, donde se da un diagnóstico de la situación de Uruguay, y se va a hacer foco principalmente en esto que estamos hablando hoy, que son la situación que nuestra asociación denunció y que está generando distintas problemáticas a nivel interno, un poco como para compartir la experiencia uruguaya, que siempre tenemos y estamos muy honrados de estar en los mejores rankings de independencia judicial, repito, externa, que es la que se mide y la que se publicita, pero con una falencia importante de independencia interna, que no es menor para la tranquilidad del trabajo de juezas y jueces y para la legitimación, en definitiva, democrática de nuestra actividad ante la ciudadanía. Claro. Bueno, doctor Leonardo Méndez, un gusto conocerlo. Igualmente, mucho gusto. Le agradezco su tiempo para con nosotros, con nuestra asociación y para este programa que tenemos nosotros aquí en Asunción. Estamos a las órdenes, cualquier cosa, vamos a estar en contacto. Así que de acá de Asunción le envío un fuerte abrazo, presidente, y estamos en contacto y a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y ha sido un gusto. Que tengan muy buena jornada. Igualmente, presidente, muchas gracias, un abrazo. Saludos, abrazos. De esta forma hemos conversado han visto la entrevista con el doctor Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Lo explicó, pero muy claramente, la situación que están atravesando. Queremos volver a invitar a nuestros socios y socias de la Conferencia Internacional de Juezas y Jueces y Agentes Fiscales en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana. La conferencia estará a cargo del profesor doctor Julio César Cordón Aguilar. Va a ser mañana 9 de agosto de 19 a 20:30 horas, modalidad virtual Zoom. Entonces está hecha la invitación para nuestros socios. Cualquier consulta al respecto pueden llamar mañana al 021-425-100 en la Secretaría de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Reiterando también, ya el comunicado de la FLAN se solidariza con el juez Carlos Ruano en Guatemala y condena los actos de criminalización en su contra de parte de las autoridades. Y recordamos también que en el evento del próximo viernes 11 de agosto en Montevideo van a estar los principales directivos de la Federación Latinoamericana de Magistrados, encabezada por su presidenta, la doctora Adriana Orocú Chavarría. Bueno, Manu, vamos a la pausa. Y en la parte final de nuestro programa El Radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro,
Nos estamos yendo, queridos amigos, y agradeciendo la gentileza de nuestros oyentes, nuestros socios y socias, y también enviamos saludos a los que nos están escuchando fuera del país. Nos estamos yendo resaltando que hace instantes el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, mantuvo una reunión con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También estuvo en la reunión la fiscal adjunto de antinarcóticos. Bueno, una reunión de carácter institucional muy importante. Estuvieron gente de la DEA y la reunión es para marcar pautas y continuar la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Otro evento importante que se realizó este fin de semana en la circunscripción judicial de Caaguazú, se habilitó el Centro de Mediación Fiscal que funcionará en Oviedo y Caaguazú, correspondiente a la Fiscalía Adjunta del Área 6. Con la apertura de esas oficinas se busca darle la debida importancia a la resolución alternativa de conflictos y no judicializar todos los casos que llegan al Ministerio Público. El acto contó con la presencia del fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, y también la directora del Centro Jurídico de Estudios Judiciales, la doctora María Victoria Rivas, la fiscal adjunta del área, la doctora Gilda Villalba Totil, y la coordinadora del Centro de Mediación, la fiscal Marta Rivas, además de agentes fiscales, directores y autoridades de la zona, así como también funcionarios del Ministerio Público. Bueno, también cumplimos en comunicar esta actividad muy importante que se realizó este fin de semana en el departamento de Caaguazú. Bueno, dice también la información que el Ministerio Público aborda la implementación de otro centro de mediación fiscal en la Fiscalía de Ceballos-Cue, que también es muy importante, una zona roja, y en la Fiscalía de Villa Alicia y Ñemby, que también son conocidos como zonas rojas. Otro objetivo en el marco del plan es seguir generando acciones que permitan trabajar con la comunidad, promover el respeto a los derechos humanos con permanentes canales de comunicación e insertar campañas de concienciación y sensibilización cuyo fin es la armonía y la paz social. Entonces estamos dando a conocer también esta actividad muy importante relacionada con el Ministerio Público. Nos estamos yendo, Mateo, ¿verdad? Bueno, tenemos nuestro saludito de cumpleaños. Buen provecho, Mateo. También Celsa, que está acá con nosotros. Nos vamos. También damos un saludo a nuestro compañero Monchi, que es nuestro compañero que nos edita todos estas notas que hacemos, nos edita, pero en el acto y ya está en las redes sociales, y también hacemos llegar a nuestros entrevistados que están en el exterior, y también a Juanpi, que también es otro que colabora, que también edita nuestro trabajo, nuestros videos. Para ellos, gracias por su colaboración. Bueno, nos vamos. Hoy están de cumpleaños Jorge Edgar Vázquez Vargas, juez de paz de Tacuara, Ñembucú. Hugo Antonio Agüero Ayala, juez de paz de San Lorenzo. Y María Antonella Saint Paul Ramírez, defensora pública de Asunción. Para todos ellos, muchas felicidades. En los controles, Matthew, que ahora está ocupado. Buen provecho, Matthew. De mi parte, nada más. Y bueno, y también a nuestra secretaria Claudia Sartorio, Claudia Martínez Sartorio, sí, nuestra secretaria. Y el abogado Martín González, que también colabora con nosotros muchas veces. Bueno, nos vamos. De mi parte, nada más. Dios mediante. Hasta el próximo martes. Permiso.